Bueno, hermanos, damos gracias a Dios. Mira, aún en medio de dificultades, de problemas, nuestra confianza está en el Señor, ¿no? Así que bueno, no sé cómo estés tú esta mañana, no sé la situación en la que estés, por el momento que estés atravesando, pero sea cual sea el momento por el que estés atravesando, siempre la palabra de Dios es idónea. Viene en un momento y nos habla de una manera especial. Así que, ¿qué tal si empezamos orando? Ten un tiempo tú con el Señor, preparando tu corazón para lo que el Señor tiene preparado en esta mañana. Así que vamos a tomar un minuto ahí, ora tú ahí en tu sitio, en silencio con tu Señor. Prepara tu corazón para este tiempo. Señor, es este tu tiempo, Señor. Entregamos, Señor, por tanto, este tiempo a ti, Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando, ministrando, hablando, Señor, al corazón de mis hermanos, al mío propio, Señor. Y, Señor, una vez más oro, Señor, que mis palabras sean tus palabras, Señor. Que el mensaje de tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Que eche raíces, que crezca. Señor, que se convierta, Señor, una palabra en donde seamos no solo oidores, sino hacedores de la verdad. Señor, yo estoy seguro que hoy nos vas a hablar, nos vas a ministrar, Señor. Prepara nuestros corazones para recibirla, Señor. Entregamos este tiempo a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, lo dijo el pastor, estamos en tiempo de ayuno, ¿no? Primera semana, completamos hoy de tiempo de ayuno. Diferentes ayunos que cada uno estará llevando a cabo, pero bueno, veremos hoy también con la única intención de tener una búsqueda del Señor. El pastor predicaba la semana pasada, ¿no?, acerca del ayuno que agrada al Señor. Y hoy vamos a hablar del ayuno del propio Jesús, pero no solo el propio Jesús, sino también las enseñanzas que dejó Jesús a sus discípulos en cuanto al ayuno. Y también vamos a ver ejemplos de hombres y mujeres de la Biblia que tuvieron tiempos de ayuno, por qué lo hicieron y cuáles fueron sus resultados. Y evidentemente también vamos a hablar de que el ayuno no es simplemente dejar de comer algo o abstenernos de algo, sino que nuestro ayuno debe ir acompañado de oración y meditación de la palabra. Así que te invito a buscar en tu Biblia Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Verás que es un pasaje muy conocido, ¿no? Pasaje muy conocido allí en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, la tentación de Jesús. ¿Le suena? ¿Sí? Muy conocido este pasaje, lo hemos leído muchas veces, escuchado quizá muchas prédicas de esto. Y vamos a leerlo, aunque vamos a centrarnos principalmente en los primeros versículos, ¿sí? Mateo 4, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios, nueva versión internacional. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras.
Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Es la palabra de Dios, ¿no? Y un ejemplo allí de ayuno de nuestro Señor, cómo el Señor estuvo allí ayunando durante 40 días y 40 noches. Mira, vamos a centrarnos en el versículo 1 y 2. Hemos leído para entender el contexto, ¿no? de la tentación de Jesús, la respuesta de Jesús ante la tentación y finalmente la victoria de Jesús sobre la tentación del enemigo. Dice allí los dos primeros versículos: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Interesante, cosas aquí muy interesantes, muy llamativas. Dice, el Espíritu lleva a Jesús para ser tentado. Quizá esto no encaja mucho, ¿no? ¿Cómo es posible que el propio Espíritu nos esté llevando o lleve en este caso a Jesús al desierto, a un lugar en donde está solo para ser tentado? Pero hermanos, a veces no nos encaja porque vemos a la tentación como algo malo. Pero la tentación no es mala. Es malo si caemos en la tentación. Pero si por lo contrario, si la tentación logramos pasar por ella victoriosamente, logramos resistir a la tentación, lo que es una muestra es de madurez espiritual, de crecimiento espiritual. Que es lo que estábamos viendo aquí con Jesús. Jesús obtuvo victoria, muestra de su madurez, de su crecimiento espiritual. Evidentemente, algunos dicen, pero es que Jesús podía con eso porque era el Hijo de Dios. Pero Jesús era un hombre más, como tú y como yo. Y el versículo 2 así lo muestra. ¿Qué dice al final? Que tuvo ¿qué? Hambre. Porque evidentemente un ayuno de 40 días, 40 noches, hay una necesidad física. Y Jesús aquí lo mostraba teniendo hambre, tenía hambre. Y el enemigo, muy astuto, sabe por dónde atacarnos. Hermano, el enemigo conoce tus puntos débiles y va a intentar atacarte siempre por allí. Es el tentador, es el mentiroso. Pero mira, es interesante que Jesús estaba solo en el desierto. Por tanto, evidentemente si nosotros conocemos, si Mateo y los evangelios relatan la tentación de Jesús, es porque el propio Jesús les contó esta historia. Porque Jesús está relatando su autobiografía, parte de su vida, de la tentación, de la prueba que tuvo en el desierto con el enemigo. Qué interesante, ¿no? Que sea Jesús contándole a sus discípulos, mira lo que me aconteció. Fui llevado, el Espíritu me guió allí para que el tentador intentara hacerme caer. Pero el Señor tenía sus armas, ¿no? Y de hecho a cada tentación que dice, escrito está. Venía de un tiempo de ayuno, venía un tiempo de meditación, de búsqueda del Señor, de estudio, de meditación en la palabra. Por tanto, estaba fuerte. Hermanos, este tiempo de ayuno es un tiempo que veremos más adelante, pero es un tiempo evidentemente primero de búsqueda del Señor, para estar fuertes para cuando venga la prueba, porque vendrá. Llegarán momentos de tentación, llegarán momentos de prueba, y si no estamos fuertes, pues fácilmente podremos caer. Mira, Dios siempre ha anhelado y ha buscado tener una comunión cercana con nosotros, desde el inicio, desde la creación, que se vio truncada por el pecado. Pero aún así, el Señor continuamente nos ha buscado, ha intentado tener esa relación, esa comunión con nosotros a través de sus profetas, a través de la palabra, a través de la oración. En el Antiguo Testamento, a través de una nube les acompañaba en el día, en la noche, por una columna de fuego. Siempre ha buscado tener una comunión, una cercanía con nosotros. Siempre busca el Señor darnos una nueva oportunidad, tener un altar personal, un tiempo íntimo nuestro con Él. Por eso la palabra de Dios, cuando leemos, nos anima tanto a meditar, a buscar del Señor en la meditación de su palabra, en tiempos de oración. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
como hijos de Dios, como cristianos, debemos buscar acercarnos al Señor. Dice Santiago, acércate al Señor y Él se acercará a vosotros. Él está dispuesto a recibirte, tener un tiempo de comunión contigo. Y evidentemente hay maneras de acercarnos a Dios, de conocer al Señor, de tener esta comunión con Dios. Y dentro de las disciplinas espirituales, 3 son fundamentales, ¿no? Que es el ayuno, que es el tiempo en el que estamos, la oración y la meditación de la palabra, ¿no? 3 disciplinas espirituales que deben o deberían ser comunes en nuestro caminar cristiano. Evidentemente la oración, la meditación de la palabra y tiempos de ayuno, como estamos viendo y veremos en el día de hoy a través de algunos personajes de la Biblia. Por tanto, hermanos, mira, podemos tener tiempos de oración, evidentemente, y debería ser tiempos de oración diarios, continuos de búsqueda del Señor. También podemos tener tiempos de meditación en la palabra cada día, sin embargo, no todos los días ayunamos. No es así. Podemos orar, meditar de la palabra sin tener tiempos de ayuno. Sin embargo, tener tiempos de ayuno sin meditar en la palabra y sin orar, no encaja. El ayuno no es simplemente dejar de hacer algo, dejar de comer ciertos alimentos, dejar de estar conectado a las redes sociales, etcétera, sino que eso debe ir acompañado o debe estar acompañado de tiempos de oración y tiempos de meditación al Señor. Si no, no tiene sentido. Si yo dejo de hacer algo, dejo de comer algo para hacer otra cosa, pero que no tenga o no esté vinculado con el Señor, pues no tiene sentido. El ayuno es un dejar de hacer algo para buscar tener un tiempo de intimidad, de comunión con Dios. Por tanto, el ayuno ha de ir acompañado de oración y de meditación en la palabra. Mira, el significado en el original, en el griego, para ayuno es abstenerse. Es abstenerse, pero no específicamente de algo. Quizás siempre lo relacionamos con la comida, ¿no? Y es una manera de abstenerse porque en realidad estamos teniendo una lucha. Nuestra carne, algo que nos gusta mucho y comer nos gusta a todos mucho, ¿no? Por tanto, quizá por allí mucho nuestro ayuno es con eso, con la comida, pero no es específicamente eso. Es abstenernos de cualquier cosa que a nuestra carne, a nuestro cuerpo le gusta hacer, que satisface nuestro cuerpo. Y ayunamos o dejamos, nos abstenemos de ello con el único propósito de entregar ese tiempo a Dios. Ese es el significado del ayuno, ¿no? Lo habló la semana pasada también el pastor. El ayuno que agrada a Dios. Aquel ayuno que es de corazón y que tiene una búsqueda continua, incesante de Dios. Por tanto, cada uno en su corazón estará haciendo algún tipo de ayuno. Quizá un alimento, quizá televisión, quizá internet, una red social, no lo sé. Has decidido tener un tipo de ayuno X, pero ese tiempo ha de ser recompensado con una búsqueda del Señor. Si no, no tiene sentido. ¿Sí? ¿Estamos? Debemos buscar del Señor. Debemos tomar este tiempo de estas cosas que estamos dejando de hacer para conocer y acercarnos más al Señor. Mira, cuando oramos y ayunamos, nos apartamos de las cosas del mundo y reconocemos y buscamos nuestra dependencia de Dios. De este modo, predisponemos nuestro corazón para aprender y aceptar la voluntad de Dios para nosotros y para nuestra familia. Algo importante, algo primordial dentro de nuestro tiempo tiempo de ayuno es acercarnos al Señor y conocer su voluntad para nuestras vidas. ¿Qué quiere el Señor para mi vida? Por eso, bueno, Vida y Familia lo hace a inicios de año, ¿no? Siempre comienzos de año quizá estamos con las energías puestas, con expectativas de lo que pasará en este año, con metas, objetivos en nuestra mente, en nuestro corazón, pero quizá este tiempo es para eso. Para tener un momento de quietud, para tener un momento de búsqueda del Señor, de meditación en su palabra y decir, Señor, ¿cuáles son tus planes para este 2019? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Es despojarnos de algo voluntariamente, lo veremos más adelante. El ayuno no es algo obligatorio, no es algo que te imponen, es algo voluntario para dedicarlo y escuchar la voz del Señor. Y dice
Isaías que también el ayuno sirve para descontaminarnos, ¿no? El pastor leía la semana pasada allí en Isaías 58:6, dice, para sacar dentro de nosotros ataduras y yugos. No, a veces empezamos y vivimos cargados. Hay en nuestro corazón raíces de amargura, resentimiento, dolor, frustración, tristeza. Pues es un tiempo también de entregar estas cosas al Señor, de descansar a los pies del Señor, de dejar estas cosas. Y dice el profeta Joel en 2:12, dice, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, retornen a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Es este tiempo de ayuno también un tiempo de reconciliarnos con el Señor. Decir, Señor, reconozco que estoy errado, reconozco que estoy apartado de ti, te necesito. Y dice el Señor, vuelvan a mí con llanto, con dolor, con ayuno, con lamento. Vuelvan su corazón a mí. Es un tiempo de volvernos al Señor. Decir, Señor, quiero empezar un año diferente. Un año buscándote, un año escuchándote, un año sabiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Tu voluntad, Señor, para mi vida. Creo que lo que generalmente hacemos es lo contrario. Es empezar el año y decirle, Señor, estos son los planes, objetivos, metas que tengo para este año. Séllame, bendícelos, ¿no? Pero pocas veces acudimos al Señor diciéndole, ¿cuáles son tus planes para mi vida? Qué bueno que sea este tiempo, ese tiempo de decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Cuál es tu voluntad para mi familia? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué decisión debo tomar? Y evidentemente en estos tiempos de ayuno, si hay un momento en donde estamos fuertes, es en estos momentos, en donde estamos entregando, buscando al Señor con todo nuestro corazón. El propio Jesús venía de 40 días, ¿no? 40 noches de ayuno. Estaba débil físicamente, pero estaba fuerte espiritualmente. Y cuando vino el enemigo, no podía, porque Jesús estaba fuerte en el Señor. Este tiempo de ayuno es un tiempo también para fortalecernos en el Señor, para que el Señor nos haga fuertes, para que espiritualmente estemos firmes y cuando llegue el día malo podamos mantenernos firmes y digamos, no, escrito está, ¿no? Escrito está. Estoy con Dios, no estoy solo. Pero también en este tiempo de ayuno, Jesús a sus discípulos les dejó ciertas enseñanzas también para que el ayuno no solo se convirtiera en un ritual, porque puede convertirse estos tiempos de ayuno en un ritual. ¿Por qué estás ayunando? No, porque es que la iglesia lo hace. No, ha de ser porque desde tu corazón nace hacerlo, lo decía el pastor Vicente la semana pasada. Es algo voluntario que ven a hacer de tu corazón. La iglesia te anima, sí. Pero eres tú el que toma la decisión en tu corazón, quiero ayunar X o Y cosa para dedicarme a una búsqueda profunda de mi Señor. No es por imposición. Dice Daniel 9:3, entonces me puse a orar y dirigir mis súplicas a mi Dios, ¿no? Algo normal en la vida de Daniel, un joven, el joven Daniel, algo que debe ser normal en nuestras vidas, tener un tiempo de oración con el Señor. Sin embargo, dice allí Daniel, pero además de esto, decidí orar y ayunar. ¿No? Daniel toma voluntariamente, dentro de un tiempo de oración, hay en su corazón el deseo también de ayunar. Evidentemente, en este tiempo de ayuno debemos buscar la dirección del Espíritu Santo. Mira, en Zacarías 7:5, palabras de Dios por medio del profeta, mira lo que dice. Le dice, Dios a Zacarías le dice, dile esto al pueblo. Dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes, cuando ustedes ayunan y se lamentan en los meses quinto y séptimo de los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Mira que el pueblo llevaba ayunando 70 años sin fallar, entre los meses quinto y séptimos. O sea, estaban haciendo algo bueno, ¿no? Sin embargo, Dios le dice a Zacarías, dile al pueblo si realmente ayunaban por mí, o simplemente lo hacían por tradición, o simplemente lo hacían para que otros lo vieran,
o simplemente lo hacían para cumplir con el rito y las normas que se imponían en la época. Hermanos, repetimos que esto es un tiempo voluntario, que no hay un tiempo para ayunar, que puede ser en cualquier momento, que puede ser en cualquier lugar, pero lo importante es que nazca de tu corazón. También, no, la oración y el ayuno no es un tiempo para manipular a Dios. No, voy a ayunar, voy a orar para que Dios me dé esto. No, a veces escuchamos eso, ¿no? Estoy en una dificultad, voy a ayunar porque Dios me va a sacar de esto. No, más bien los tiempos de ayuno, los tiempos de oración, estos tiempos de comunión con el Señor, no es para buscar lo que yo quiera, sino más bien para buscar lo que tiene Dios para mi vida. Para que Dios nos hable de cómo salir de una determinada situación, para escuchar su voz, para conocer su voluntad, para que Dios nos ayude a tomar buenas decisiones. Ayer en el grupo de jóvenes hablábamos de esto, hablando de Nehemías y cómo Nehemías buscaba al Señor y no era impulsivo, sino se dejaba que el Espíritu Santo le hablara y tomara buenas decisiones. Mira, muchos de nuestros problemas, no todos evidentemente, pero algunas veces muchos de nuestros problemas es porque tomamos malas decisiones, porque no buscamos al Señor, porque no acudimos al Señor para que el Espíritu Santo nos hable, nos guíe a tomar las decisiones correctas, sino que impulsados por nuestros sentimientos, impulsados por nuestras situaciones, impulsados por nuestra desesperación, tomamos decisiones que metemos la pata y empeoran nuestras cosas. Este tiempo de ayuno es un tiempo de quietud también. Es un tiempo de decirle: Señor, no sé tu situación, pero si estás en un momento en donde tienes que tomar decisiones, es el momento de decirle: Señor, Espíritu Santo, háblame claramente, ¿qué decisión debo tomar? Y como cantábamos antes y nos dirigía Lucho, una vez que escuchemos la voz del Señor, debemos someternos a su voluntad, porque a veces no nos gusta lo que el Señor tiene para nosotros. Someternos, aprender a escuchar la voz de Dios y decirle: sí, Señor, decido obedecerte, me someto a tu voluntad. Dice Primera de Juan, capítulo 5, dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A Dios no lo podemos manipular. A Dios no lo podemos manipular. Y si en estos tiempos de ayuno y oración tenemos una cercanía con el Señor, el Espíritu Santo nos está hablando, evidentemente las peticiones que le hagamos a Dios le agradarán, porque procederán de Él y no de nuestra carne. Por eso es que el ayuno es una lucha. No, es nuestra carne lo que nos gusta contra la búsqueda espiritual, contra la búsqueda y la intimidad del Señor. Por tanto, hermanos, el ayuno es un momento en donde buscamos que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos hable, que el Señor nos muestre la dirección, las salidas que tenemos a nuestros problemas, las decisiones que hemos de tomar. Ayer compartía con los jóvenes. Muchos, yo diría que gran parte de los momentos duros en mi vida vinieron por decisiones equivocadas que tomé cuando era joven. Tomé decisiones súper equivocadas y por muchos años de mi vida, de mi juventud, cargué con consecuencias de mis malas decisiones. Pero también aprendí en este proceso que cada vez que he de tomar una decisión importante, lo primero que he de hacer es acudir a mi Señor. Es descansar, es decirle: Señor, ayúdame a tomar la decisión que tú harías, que tú tomarías en mi lugar, no la que yo quiero, no la que me lleva a conseguir mis objetivos, sino más bien: Señor, dame la decisión que me lleva a continuar dentro de tu voluntad. Que este tiempo de ayuno sea para eso. De ahí la importancia de buscar al Señor en oración, en meditación de la palabra. No solo hablar nosotros, sino más bien escuchar a Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos hable. Y por tanto, y lo comentaba el pastor Vicente también la semana pasada, este tiempo de ayuno es un tiempo de intimidad. Evidentemente aquí lo sabemos porque toda la iglesia está ayunando, pero nadie tiene por qué saberlo, ¿no? Es algo íntimo, es algo tuyo y del Señor. Mira, el Señor
les decía, hipócritas, aquellos que oraban, ¿no?, en las sinagogas de pie para que fueran vistos por otros. Y les decía, su recompensa ya la tienen. Más bien tú busca al Señor en la intimidad, al Señor que está en lo secreto. Y el Padre, nuestro Padre que está en lo secreto, os recompensará en público. Y en cuanto al ayuno, decía exactamente lo mismo Jesús. Decía, no pongas cara de triste cuando estés ayunando, para que otros sepan que estás en un tiempo de ayuno, sino que más bien busca a tu Padre que está en lo secreto. Y vuestro Padre que está en lo secreto os recompensará en público. El ayuno, la oración van de la mano desde algo íntimo, algo tuyo y algo del Señor. ¿Se acuerdan del fariseo allí en Lucas que decía, Señor, gracias porque no soy como el resto de los hombres? ¿Se acuerdan? No soy malhechor, ayuno 2 veces por semana, diezmo, doy la 10ª parte de todo lo que tengo. Eso no es lo que le agrada al Señor, eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que acudamos a Él reconociendo quiénes somos nosotros y reconociendo quién es Él. Desde un punto de vista íntimo, es un tiempo tuyo y del Señor. Mira, quiero que veamos algunos ejemplos de la Biblia para que nos animemos, ¿no? Algunos ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia que tuvieron un tiempo de ayuno y cuáles fueron sus resultados y en qué situaciones, en qué circunstancias lo hicieron. Ya hablamos de Jesús, ¿no? 40 días, 40 noches y los resultados en una lucha allí con el mismo Satanás en la cual salió victorioso. Un ayuno parecido tuvo Moisés en el monte Sinaí. Y también Elías en el desierto de 40 días y 40 noches. 2 hombres que también tomaron un ayuno muy parecido por el tiempo. Y justamente coincide que también cada uno de ellos después de ese ayuno le vinieron tiempos de prueba. ¿No? Tanto para Jesús, tanto para Moisés como para Elías, vinieron tiempos de prueba después de estos tiempos de ayuno. No nos parezca extraño que después de estos 21 días vengan tiempos de lucha. Vengan tiempos de prueba, pero nuestro anhelo, nuestra esperanza es que estamos fuertes en el Señor, que nos mantendremos firmes y seguiremos luchando por la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias. Otro ayuno, esta vez de una mujer, la reina Esther. Mira, la reina Esther se dio cuenta que Amán había conspirado contra el pueblo judío y había logrado que el rey Asuero no levantara un edicto para asesinar a todos los judíos. ¿Qué tal situación? ¿Qué complejo? ¿Qué hizo la reina Esther? Simplemente declaró 3 días de ayuno. Lo dice así la palabra de Dios. Esther capítulo 4 le dice a Mardoqueo, le dice la reina, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis nada en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Escucha esto, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esther pide que todo el pueblo se una en ayuno, en oración, para que Dios le dé gracia y ella pueda acudir delante del rey, algo que no era legítimo según la ley, sino aquella persona que acudiera al rey sin una autorización, la mataban. Y por eso dice allí, aunque vaya en contra de la ley, que el Señor me dé gracia para acudir al rey, que me escuche, y si perezca, he de perecer. Y se une todo el pueblo en ayuno. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, conocemos, ¿no?, la historia. Finalmente, el rey la recibe. El edicto se rompe. Y más bien Amán, el que había buscado acabar con la vida de los judíos, es el que es ahorcado. Y no solo él, sino todos sus enemigos. Se volteó la tortilla, ¿no? ¿Qué hizo Esther? Tener un tiempo de ayuno, de oración, de decir juntos, como iglesia, como pueblo, vamos a ayunar para que el Señor nos dé gracia, para que el Señor nos ayude a salir de esta situación, para que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones.
Dios les dio la victoria. Nehemías, hablamos de él antes, ¿no? Nehemías escucha cuando está allí en Babilonia que los muros de Jerusalén han sido destruidos, que su pueblo está pasando grandes calamidades. Y dice la palabra de Dios, me dijeron, palabras de Nehemías, me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Están pasando gran necesidad. El muro de Jerusalén ha sido derribado. Sus puertas han sido quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Una situación difícil. Nehemías, su pueblo, su ciudad ha sido arrasada. Sus hermanos están pasando gran calamidad. Evidentemente, muestra de nuestras necesidades, nuestro sentimiento. Nehemías lo primero que hace es llorar por su tristeza. Pero inmediatamente no se desespera, sino que habla, tiene un tiempo de ayuno y oración. Una vez más, hermanos, el ayuno acompañado de oración, de búsqueda del Señor. ¿Qué pasó después? ¿No? Conocemos también la historia. El Señor le da la victoria a Nehemías. Nehemías acude al rey. El rey le da la autorización para que vuelva a Jerusalén, ¿no? A ver a su gente, ver a su pueblo, sus necesidades. Nehemías vuelve a Jerusalén, ve efectivamente la necesidad, las dificultades que está pasando su pueblo, ve las murallas de su ciudad amada destruidas, las puertas quemadas. Nehemías, una vez llega allí a Jerusalén, no empieza a tomar decisiones a la ligera, sino que allí dice la palabra que se reúne con Esdras, un estudioso de la Biblia, y ¿qué hacen? Tomar otros 3 días de ayuno y oración para tomar los pasos adecuados, para trazar un plan adecuado dentro de la construcción del templo. Y allí el Espíritu de Dios le fue guiando. Nehemías empezó a juntar al pueblo de Jerusalén con el fin de reconstruir el templo. Y no solo reconstruyó el templo, sino que también volvió a instituir el servicio en el templo que se había acabado. Un hombre ante una situación difícil que buscó, que ayunó, que buscó la dirección de Dios, que se dejó guiar por el Espíritu de Dios, y Dios una vez más le dio la victoria a su pueblo. ¿Saben en cuántos días fue reconstruido las murallas? Los jóvenes ya lo saben, no vale. 52 días. Increíble. Porque el Señor hizo que el pueblo se uniera, que cada uno trabajara en equipo según sus dones, sus talentos, lo que el Señor les había dado, y reconstruyeron el templo allí en 52 días. Gloria a Dios. ¿Hay alguna muralla destruida en tu vida? ¿Hay alguna dificultad? ¿Algo por lo cual dices, no puedo más con esto? Para Dios no hay nada imposible. Quizá este tiempo de ayuno y oración sea para eso, para decirle, Señor, necesito que reconstruyas parte de mi vida, que sanes mis heridas. Un ayuno más, esta vez de un pueblo, el pueblo o la ciudad de Nínive. Dios había decretado juicio sobre la ciudad de Nínive. Y a través del profeta Jonás, Dios le pidió a Jonás que fuera y le dijera al pueblo que en 40 días, a la ciudad, que en 40 días él iría y arrasaría con todos. Y dice así la palabra en Jonás. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y le proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿No? Se une todo el pueblo. Dice, creyeron a Dios, escucharon a Dios, la voz de Dios a través del profeta, pero no solo escucharon la voz de Dios, sino que decidieron obedecerle. Y todo el pueblo se unió en ayuno. ¿Para qué? Para pedirle a Dios que tuviera misericordia por ellos, porque evidentemente llevaban vidas alejados del Señor, sus corazones estaban lejos de Dios. Pero no solo eso, sino que continúa allí el pasaje y dice que cuando esto llegó a oídos del rey, el rey puso un decreto y dijo: todo el pueblo ayunará, incluidos los animales. Esta vez sí por decreto, ¿no? No voluntariamente, ¿no? El rey estableció un decreto
y todos deberían tener un tiempo de ayuno, incluidos todos los animales. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Evidentemente, dice allí la palabra, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, que su corazón volvió a Él y se arrepintió del mal que había dicho que haría con ellos. Y no lo hizo. Una vez más, el Señor escucha a su pueblo, un pueblo que había vuelto su corazón a Él. Un Dios de misericordia les perdona y la ciudad es salvada de algo que el Señor había prometido arrasar con ellos. Y por último, ¿no? Daniel. En el libro de Daniel aparecen dos ayunos, ¿no? Un joven, Daniel, según los estudios bíblicos, era un jovencito. Y Daniel hace un ayuno de 10 días y otro de 21 días, como el nuestro, ¿no? Mira, Daniel, un jovencito, estaba allí en Babilonia, porque bueno, la invasión de los babilónicos lo habían llevado y estaba allí cautivo. Y el rey le pide a uno de sus ayudantes, le dice, por favor tráigame jóvenes que me sirvan, jóvenes que estén a mi disposición y a mi servicio. Y entre ellos estaba Daniel y sus amigos, estaban ellos allí. Y el rey le dice, ¿no?, a su escudero, a su ayudante, le dice, mira, que estos jóvenes coman y beban de todo lo que yo también como. Pero dice allí en Daniel 1:8, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos del rey. Daniel dijo, no, yo no voy a comer de los alimentos que han sido sacrificados a otros dioses. Y el ayudante del rey preocupado le dice, no, eso no puede ser así, Daniel, porque si mi rey, si mi señor ve que tú en unos días estás más flaco que los demás, van a acabar con mi vida. Y Daniel le dice en el versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días. Y tan solo nos des de comer legumbres y agua para beber. ¿No? Este es un ayuno diferente, un ayuno de fidelidad, un ayuno de entrega al Señor. Y le dice a aquel escudero, haz una prueba de 10 días, compruébalo, ¿no? Como decía Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Dice, compruébalo, haz tu prueba 10 días, a ver qué pasa. Y bueno, sabemos los resultados, ¿no? De un Daniel y sus amigos cada vez más fuertes, ¿no? Y con buenos colores, muy guapos ellos, ¿no? El ayuno siempre será beneficioso para nuestra vida espiritual. Repito, vemos aquí ejemplos diferentes de hombres, y hay muchos más, ejemplos de hombres y mujeres de la Biblia que decidieron tomar un tiempo de ayuno por diferentes circunstancias. Pero la motivación para hacerlo siempre era la misma: buscar a Dios y buscar su voluntad para sus vidas y sus problemas, sus circunstancias, para pedir dirección. En otras palabras, para conocer la voluntad que Dios tenía para ellos, para su pueblo, en medio de una determinada circunstancia. Por tanto, voy terminando. El objetivo principal de nuestro ayuno está claro, es buscar al Señor. Es conocer su voluntad, es escuchar su voz audible, es que el Espíritu Santo nos guíe, es tener tiempos de quietud, es tener tiempos de silencio. A nosotros nos gusta hablar mucho, ¿no? Pero que sea un tiempo en donde escuchemos al Señor, en donde el Espíritu nos hable. En estos tiempos de comunión con el Señor, evidentemente fortaleceremos nuestra relación con Dios. Nuestra fe aumentará. Nuestra vida se enriquecerá. Nuestra vida espiritual se enriquecerá. Nuestras decisiones serán mejores. Evidentemente, si tenemos un tiempo de comunión, de cercanía con Dios, y en medio de esa cercanía, de esa comunión con Dios, tomamos decisiones, no me cabe duda que serán buenas decisiones, porque el Espíritu de Dios te estará guiando. Las dificultades que vengan, porque evidentemente vendrán dificultades, vendrán pruebas a nuestro caminar cristiano, nos ayudarán a unirnos cada vez más a Él. Pero hermanos, no dejemos que estos momentos de ayuno, que estos momentos de búsqueda del Señor profunda de nuestro corazón, buscando al Señor, no vengan solo en momentos de dificultad. No vengan no solo en determinadas circunstancias. Esto debería ser parte de nuestro caminar cristiano.
Son disciplinas espirituales para que crezcamos de una manera fuerte, saludable, que nuestra fe vaya madurando y vaya creciendo. Por otra parte, si nuestra relación con Dios se limita a ocasiones especiales, déjame decirte que tu fe y tu confianza se irán debilitando. Y vienen problemas chiquititos a tu vida y son como montañas. ¿No? Como dicen por ahí un refrán, ¿no? Nos ahogamos en un vaso con agua. Porque lejos del Señor, el problema más pequeño es grande para nosotros. Mientras que los problemas grandes con el Señor pueden ser pequeños porque vamos de la mano de Él. No, hay una frase por ahí que dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, ¿no? Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. ¿Estás en momentos de dificultad, de pruebas, de lucha? Con el Señor, tus problemas pueden ser pequeños. La solución puede estar a la vuelta de una pequeña oración. Quizá lleves años orando al Señor por una determinada situación y no hay respuesta. No te desanimes. Tus tiempos son imperfectos. Los tiempos del Señor son perfectos. Sigue orando y buscando al Señor. El Señor no es un Dios que miente y cumplirá las promesas que tiene para tu vida. Que este tiempo de ayuno también sea un tiempo para fortalecer tu fe, para decir, Señor, aunque no vea respuestas, sigo confiando en ti. Porque mi confianza y mi caminar cristiano no depende de los momentos que esté pasando, sino dependen de tus promesas, de tu voluntad, de los propósitos que tú tienes para mi vida. No desmayes, hermano. Dios responderá en el momento perfecto. Quizá cuando menos te lo espere, pero dentro del propósito y la voluntad de Dios para él. Por tanto, hermanos, conocer la voluntad de Dios es la clave de todo. Conocer la voluntad de Dios es la clave de todo. Cristo nos enseñó a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan palabras del propio Jesús? Señor, si está en tus manos, quita esta carga de mí, este peso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseñó a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y a conocer la voluntad de Dios, a buscar la voluntad de Dios, pero a obedecer la voluntad de Dios. Por tanto, no es la clave de un caminar cristiano firme de éxito, está en conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y obedecerla. Conocer la voluntad de Dios y obedecerla. No nos desanimemos si estamos pasando por momentos de dificultad. Tampoco veamos los momentos de prueba, de dificultad como algo malo. Por el contrario, recibamos estos momentos de dificultad y prueba como desafíos a nuestra fe, como oportunidades dadas por Dios para mostrar que no hay nada imposible para Él. Démosle la vuelta a la tortilla. Generalmente los problemas nos traen preocupación, ¿no? Y bueno, no somos de piedra, evidentemente nos preocuparemos, pero entreguemos estos problemas al Señor, que sean oportunidades para acercarnos a Dios, que sean oportunidades para que nuestra fe vaya en aumento, para crecer, para madurar. Dice el Señor Jesús en Mateo 11:28, ven a mí y yo te haré descansar. Quizá este tiempo de ayuno sea un tiempo para decir, Señor, no puedo más. Necesito descansar en ti. No veo salida a mi situación, a mi circunstancia. Quiero descansar en ti. Termino con 2 versículos hablando de la importancia del ayuno, la oración y la meditación en la palabra como un conjunto. Santiago 1:22 dice, hermanos, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Hermanos, es la palabra de Dios que nos está hablando. Y dice allí Santiago, no se contenten solo con tener conocimiento, no se contenten solo con escuchar lo que Dios tiene para ustedes, sino que ese conocimiento, la palabra de Dios, ha de bajar a vuestros corazones y desde vuestros corazones ha de llevarse a la práctica. Esto que Dios nos está hablando hoy ha de ser una práctica en nuestras vidas. ¿Estás en momentos de dificultad? Busca al Señor.
¿Estás en momentos de para tomar decisiones? Ora, ayuna, busca al Señor. Busca la voluntad de Dios para tu vida. Juan 15:7 dice, palabras de Jesús: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mira, es bonito eso que pidan lo que quieran y se les concederá, ¿no? Eso nos gusta. Pero antes hemos de hacer algo. Dice, si permanecen en mí, si me obedecen, si me buscan, si somos cristianos que continuamente estamos intentando, anhelando buscar la voluntad de Dios, si permanecemos en Él, si le obedecemos, pidan lo que quieran y se les dará. ¿Por qué creen que dice eso Jesús? Porque Jesús sabe que si somos cristianos que le buscamos, si somos cristianos que le obedecemos, siempre pediremos bien y siempre pediremos de acuerdo a su voluntad. Por eso todo se nos dará. Si vivimos lejos de Dios, dice Santiago, somos egoístas, no recibimos porque pedimos mal, pedimos para vuestro propio deleite. Mientras que si vivimos acorde a lo que Dios nos pide en obediencia a Dios, lo que pidamos se nos dará. Dentro de su voluntad y dentro de su tiempo. Amén. Mira cuántas cosas y cuántas razones hay para ayunar. No sé cuál es tu circunstancia. No sé por qué momento estás pasando. Busca al Señor. Escucha al Señor. Pídele al Señor que te hable. Pídele al Señor que te dé sabiduría, como dice Santiago. Pídele al Señor que te ayude a tomar buenas decisiones. Escúchale, obedécele y verás los resultados. Amén. Te invito a tomar un tiempo de oración. Señor, tú conoces lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. A ti no te podemos esconder nada. Señor, yo oro porque este tiempo de ayuno, de oración, de meditación en tu palabra, de búsqueda sincera, voluntaria de ti, de grandes resultados para las vidas de mis hermanos y la mía. Señor, yo te pido que tu voz sea audible, que tu espíritu se mueva en esta tu iglesia, en la vida de cada uno de los hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes que hay aquí, Señor. Señor, yo te pido que tú abras nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, que escuchemos claramente tu voz, que escuchemos cuál es la voluntad que tú tienes para nosotros, pero no solo que la escuchemos, sino que la obedezcamos. Señor, haz de este tiempo de ayuno, de búsqueda incesante a ti, un tiempo maravilloso, enriquecedor, inolvidable para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Señor, yo oro una vez más por los jóvenes de nuestra iglesia, Señor. Yo oro porque tú pongas, Señor, en su corazón buenas decisiones. Que sus decisiones sean enriquecedoras, sean de bendición para sus vidas, para sus familias, para tu iglesia. Yo oro por cada matrimonio que hay aquí, Señor, porque también este tiempo los lleve a tener tiempos íntimos de comunión como pareja contigo, Señor. Señor, y oro por aquellos que están pasando también quizá por pruebas, por dificultades, Señor, porque tú les fortalezcas, porque tú les des paz, porque ellos puedan descansar en ti, porque ellos puedan tomar un tiempo de quietud, de búsqueda y tomen buenas decisiones en medio de sus problemas. Aún más allá, Señor, yo pido que aún en medio de sus circunstancias, nuestros ojos espirituales puedan ver la victoria que tenemos de tu mano. Y oro por aquellos, Señor, que quizá llevan tiempo orando por algo y no ven resultados, Señor. Señor, que tú los mantengas firmes allí orando y buscándote. Que tú les pongas la convicción de que tú eres un Dios que no fallas y que tú eres el Dios de tiempos perfectos. Que tú no fallas, Señor. Señor, que este tiempo de ayuno, oración, meditación que estamos teniendo dé frutos grandes para nuestras vidas, Señor.
Siempre, Señor, de acuerdo y la voluntad que tú tienes para nosotros. Señor, háblanos, Señor, háblanos. Que podamos escuchar claramente cuál es la voluntad de Dios que tú tienes para nosotros. Y esto marcará una diferencia, Señor, quizá para el resto de nuestras vidas, si decimos obedecerla. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a través de grandes hombres de la Biblia nos motivas. Vemos tu mano poderosa. Vemos que tú eres el Dios de cosas imposibles. Te alabamos, Señor, y anhelamos buscarte con todo nuestro corazón en estos días de ayuno y en oración. Pero no solo en estos días de ayuno y oración, sino durante este 2019, que sea un año de búsqueda y de crecimiento en nuestra área espiritual. Dice tu palabra que lo demás vendrá por añadidura. Señor, que esta tu iglesia crezca dentro de tu voluntad, dentro de tus planes, dentro de tu propósito, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.